Vamos entonces con la entrevista que le realizaste a Heyman Nupan Criollo. Él es psicólogo, investigador e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz. El reciente asesinato del líder indígena Eric Anderson Mensah en el Cauca nos devuelve la mirada hacia un continente que exhibe cifras alarmantes en este sentido. Porque los líderes ambientalistas, muchos de ellos pertenecientes a comunidades originarias, son el centro de numerosos homicidios en la región. Líderes asesinados como el compa Eric Anderson Mensah, Pueblo Nasa, como con otros compañeros de diferentes regiones de los territorios originarios de Colombia y donde también están los compas ambientalistas de diferentes organizaciones, se da por las condiciones en muchas ocasiones de intereses económicos que se tienen sobre estos territorios, intereses corporativos. Y esos intereses corporativos, como otro tiempo fue frente a los procesos coloniales, siempre han implicado un desplazamiento y en este caso, frente al desplazamiento, la muerte de los que habitan dichos territorios. Estamos observando que los procesos de colonización y de extractivismo que en otra época se hicieron bajo las condiciones de apoderamiento de la tierra, hoy en día en esos territorios hay recursos. En este caso, recursos como nos ha llamado el capitalismo, recursos para las economías tanto lícitas como ilícitas. Lícitas decimos cuando de diferentes territorios pueden ser parte de una explotación minera, explotación petrolera, e incluso, podríamos decir hoy en día, el uso de los recursos naturales para los proyectos de mercados verdes, por citar. Entonces, los intereses en la tierra y de los recursos que ellas depositan atentan, digamos, de cierta forma contra los proyectos capitalistas de las corporaciones y en este caso también podríamos decirlo de los grupos armados que se alinean con ese tipo de corporaciones y de igual forma con los grupos, en este caso delincuentes que están dentro de otras facciones como tal. Entonces ahí hay un interés importante con aquellos líderes, con aquellas autoridades mayores, ¿cierto?, que se han encargado de proteger la vida, de proteger el territorio como una apuesta que es la misma vida, es dar la misma vida. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de nosotros los pueblos originarios es totalmente distinta a la cosmovisión de los occidentales, ¿cierto? El modo de pensar occidental. No vemos la tierra en una lógica productiva, sino en una lógica de sabiduría, en una lógica de relación armónica, de relación sagrada. Entonces estas visiones de mundo también cambian. Y como cambian, y acabo de responder, pues hay intereses por la tierra en unas lógicas de extractivistas, en unas lógicas, y las lógicas extractivistas siempre implican la eliminación del otro a toda costa. Y entendemos y hemos ido comprendiendo que no solamente son facciones, en este caso delincuenciales, sino también inclusive a veces relacionadas con las empresas que pueden ser legales, en este caso, y en algunos casos vínculos también con el mismo Estado a través de las fuerzas militares. Eso ha sido parte del reconocimiento que hemos ido haciendo y bueno, esa sería como la respuesta a esta primera pregunta. ¿Qué relación guardan estos crímenes con otras actividades como el crimen organizado, narcotráfico o actividades extractivistas? El crimen organizado como el narcotráfico y las actividades extractivistas, las unas ilegales, las otras inclusive legales, tienen mucho que ver con este tipo de crímenes. Digamos, por ejemplo, por resaltar, en este momento se está adelantando el juicio con lo que fue la masacre de las bananeras, que eso ya tiene muchas décadas pues de haber sucedido y nos damos cuenta pues los vínculos que tienen esta empresa, esta multinacional con grupos paramilitares, ¿cierto? A los cuales se les pagó para obtener cierta seguridad, decían ellos, pero esto implicó precisamente unas condiciones siempre de relacionamiento con intereses corporativos. Entonces, digamos que si bien el crimen organizado y el narcotráfico, que es una de las problemáticas que tenemos en Colombia, están relacionados con la muerte de nuestros compas, con la muerte de nuestros mayores, de nuestros líderes y lideresas, no podemos dejar por fuera las actividades extractivistas legales también, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las actividades extractivistas legales a veces vienen concesionadas por el mismo Estado y en ese momento cuando son concesionadas por el mismo Estado pues terminan afectando nuestros territorios y las debidas consultas que deberían guardar la respectiva consulta comunitaria con las comunidades no se hace de la debida forma. Incluso ha resultado algunos de nuestros líderes engañados, ¿cierto? Entonces, de esta manera a veces las condiciones extractivistas no solamente en el marco de lo ilegal, sino también en el marco de lo legal, van acompañadas de
de búsqueda de salvaguardar sus intereses corporativos, y eso a veces implica el relacionamiento con grupos armados de uno u otro lado, e incluso como lo ha ido confirmando a veces la JEP, ¿no? Incluso con el mismo Estado. Entonces, en el hilo de las muertes de nuestros compañeros es difícil establecer esa certeza de quiénes son los que atentan contra nosotros, repito, porque son muchos los que están al tanto de las muertes, en este caso de ello. Todo esto en la vía de un asunto que se vive localmente, pero que también tiene fuertes vínculos estatales y tiene fuertes vínculos también de corporaciones a nivel internacional. Esto nos ha puesto a nosotros en una condición de comprensión sobre lo que implica la problemática de la muerte de nuestros compas, en una lógica, repito, a nivel local, que la atendemos a través de nuestros consejos, a través de nuestras mingas de pensamiento, a través de conversas internas, pero que también vamos entendiendo que hay unas responsabilidades del Estado y hay unas responsabilidades, sí, de estos grupos criminales, pero también hay unas responsabilidades a nivel, digamos, global, que se deben considerar para establecer el porqué de la muerte de nuestros hermanos y hermanas líderes y lideresas en nuestros territorios. ¿Qué desafíos tiene la región en la protección de estos defensores medioambientales? Los desafíos que tenemos son inmensos, en la medida en que el exterminio, podríamos decir, de nuestros líderes, lo vemos como en esa lógica, porque desde la colonia, digamos, no ha cesado. Nosotros, las comunidades originarias, hemos sido eliminadas, y los que vamos quedando, nos quedamos con mucho esfuerzo, con mucha resistencia, ¿sí? Y ese esfuerzo y resistencia implica que podamos tener aseguranzas a nivel interno, ¿cierto?, a través de nuestras autonomías, y el provecho de lo que implica, pues, dentro de la autonomía, en nuestro derecho mayor, ¿cierto?, para proteger lo que tiene que ver con nuestro territorio y nuestros pueblos. Entonces, los desafíos son inmensos, porque si bien a veces tenemos estados o gobiernos que pueden permitir un grado de trabajo mancomunado para detener este tipo de eliminación, de asesinatos, de crímenes contra nosotros, también encontramos gobiernos que no tienen la misma debida atención que como Estado deberían funcionar, ¿cierto? Entonces, no cumpliendo con sus, digamos, funciones ejecutivas de protección, pues nos sometemos nosotros a acudir a las instancias internacionales. Sí, acudimos a las instancias internacionales en una apuesta de saber si podemos ser escuchados, ¿cierto?, en las instancias de derechos humanos, ¿cierto?, que permitan la protección de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Entonces, los desafíos son muy grandes. Los gobiernos como tal tienen mucho que decir sobre el Estado sobre el cual se construyen políticas de protección, y a veces hemos encontrado gobiernos que son no atentos a los derechos nuestros, a los que tenemos como pueblos originarios, y es tarde cuando llegan las respuestas. Incluimos a veces también la misma justicia, ¿no?, la misma justicia ordinaria, que no actúa en su debida forma, las mismas entidades que protegen ello, como la Defensoría del Pueblo, ¿cierto?, que esas actuaciones a veces no son suficientemente coherentes con lo que estamos viviendo en los territorios. Esto quiere decir que si bien hay una atención, no es suficientemente garante de la protección de lo que implica nuestros derechos, lo que implica la vida de nuestros pueblos. Por eso hemos recurrido en nuestros congresos, en nuestros consejos, siempre hemos recurrido al trabajo interno, ¿no?, la importancia de continuar un relacionamiento de uno a uno en términos comunitarios, ¿cierto?, en términos de pueblos, para que internamente podamos sostenernos y poder también confrontar y poderle exigir al Estado, ¿cierto?, poderle exigir que podamos tener un territorio con las condiciones de vida digna, de respeto sagrado sobre lo que implica nuestra madre tierra y lo que implica nuestro lugar como parte de esto, de lo que somos. Entonces, yo creo que los retos son muchísimos, porque se trazan desde el cumplimiento de lo que implicaría la Constitución Política de Colombia y lo que tendría que hacer el Estado, en este caso también los gobiernos y las diferentes instituciones que puedan dar garantía de la seguranza de nuestra vida en nuestros territorios. Entonces, creo que en cierto momento hemos avanzado, pero hay veces que parece que retrocedemos, ¿cierto? Por ejemplo, en este gobierno, digamos que teníamos bastantes garantías, tal vez por conseguir luchas que venimos dando décadas tras década y que se han ido dando muy despacio, ¿cierto?,
pero también hemos notado que le ha sido difícil a este gobierno poder atender nuestras peticiones. Por eso es que digo que no podemos tener la certeza de que X o Y gobierno pueda cumplirnos, sino es también con la exigencia que permanentemente tenemos que hacer nosotros. De allí que las mingas que desarrollamos nosotros, nuestras mingas de resistencia en los diferentes territorios, implican siempre una apuesta colectiva, autónoma, de exigencia del Estado para que respete precisamente nuestra condición ancestral. ¿Resulta efectiva la justicia ante conflictos o problemáticas asociadas al medio ambiente en el área? ¿De qué lado están en su mayoría los sistemas? La justicia no ha sido una garante de confianza para nosotros los pueblos originarios en el caso de los conflictos y problemáticas asociadas con nuestra madre tierra. No hemos tenido las garantías suficientes y como lo decía en otra de las preguntas, parece ser que el Estado como tal se construyó para salvaguardar intereses privados, ¿cierto? Para salvaguardar intereses corporativos, intereses de ciertas familias de poder, que en cierta manera también tienen que ver con la justicia. Y me explico por qué el Estado, con la justicia y los demás elementos que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque tanto en el legislativo como en lo que tiene que ver con la justicia ordinaria, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la parte investigativa de estos acontecimientos que son muy tensos, pues no tienen la debida respuesta en el tiempo. De ahí que la jurisdicción, digamos, de ordinaria en la falta de cumplimiento sobre esto nos tengan una incertidumbre constante. Y esto pues nos lleva también a repensar nuestra jurisdicción propia como indígenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grado de jurisdicción y de autonomía donde quisiéramos resolver, digamos, nuestras necesidades, nuestras problemáticas, pero precisamente los factores que se vinculan en los conflictos, en este caso con nuestra madre tierra, con nuestros territorios, son externos, ¿sí? Y tienen que ver con agentes externos. Y la justicia en ese debido caso es muy lenta, ¿sí? Es muy lenta para resolverlos. Y esto hace que se sigan sumando los crímenes contra nuestros líderes, contra nuestros mayores, contra nuestros territorios, contra nuestras comunidades, sin que exista una restitución en lo que ha implicado los daños causados. Y esto, digamos que está en mora, digamos, de que tengamos una jurisdicción tanto indígena como una jurisdicción ordinaria que se pueda comunicar y que permita precisamente plantearse una resolución de lo que está pasando en nuestros territorios. ¿Por qué los representantes de comunidades indígenas son los más afectados con esta violencia? Nuestros representantes de comunidades son nuestras mayoras son como las más afectadas, porque son las que, digamos, en aspectos de relacionamiento institucional, son las encargadas de llevar las voces de nuestros pueblos. Sí, son quienes se apuestan a llevar estas palabras, estas voces de lo que son nuestras necesidades y confrontan, digamos, al sistema, confrontan tanto a los ilegales como confrontan también al mismo Estado. Y en este caso, esa confrontación hace que sean vistos como un riesgo para sus intereses, ¿sí? Y en este caso, pues el que sean ellos no quiere decir que no terminemos siendo perjudicadas las comunidades, porque las comunidades también terminamos siendo desplazadas, ¿cierto? Terminamos siendo en cierta forma enjuiciadas sobre cuestiones que no son necesariamente nuestra responsabilidad en torno a lo que tiene que ver el tipo de conflictos con nuestra madre tierra y con nuestros territorios. En ese sentido, tanto nuestros mayores, nuestras mayoras, nuestras lideresas, nuestros líderes terminan siendo asesinados, ¿cierto? Pero siempre es un punto que implica debilitarnos a nosotros como pueblos, ¿sí? Y por lo tanto nos afecta a nosotros y termina afectando todo nuestro territorio como tal. ¿Por qué se habla de un exterminio en curso de estos pueblos? Pues lo que pasa es que el asunto es que siempre estamos en permanente riesgo. No es una condición distinta y no lo ha sido en la historia, por lo menos, de nuestros pueblos. Siempre hemos estado supeditados, reitero, al asesinato constante, al desplazamiento y tenemos siempre en nuestra memoria lo que pasó desde la llegada de los colonos y la eliminación que hicieron con nuestros pueblos, ¿cierto? Y eso no se ha detenido. En algunos momentos podemos plantear de que ha habido una capacidad de autonomía que nos hace
visibles en el territorio colombiano, pero eso no ha significado pues que se haya detenido el exterminio, ¿cierto?, sobre nuestros territorios, sobre nuestros líderes, sobre nuestras comunidades. Entonces siempre estamos a la expectativa. No se ha detenido el poder colonial de querer acaparar los territorios a los que fuimos inclusive supeditados en otro tiempo. Y me explico, en otro tiempo nuestros territorios eran los que ahora son los territorios de los colonos, ¿cierto?, de las corporaciones, inclusive del Estado mismo. La colonia nos desplazó hacia otros lugares y ahora nos quieren desplazar de esos mismos lugares una vez más. Entonces siempre estamos en la incertidumbre de vivir en armonía. Muchas gracias por participar.